Ok, bueno, buenos días. Nuevamente pues nos saludamos luego de la escuela bíblica. Hoy vamos a continuar de alguna manera estudiando también la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Pero vamos a extraer una parte de lo que veníamos estudiando para entender lo que es la Navidad. Siempre el último mensaje que nosotros hemos entregado desde la iglesia ha sido un mensaje acerca de la Navidad, acerca de la natividad. Entonces, esta porción de la escritura también nos da. Así que vamos, por favor, en las Biblias, en la copia que tenemos de la Sagrada Escritura, a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipenses. En el capítulo 2, vamos a leer el versículo 7. El versículo 7. Vamos todos ahí, por favor. Dice así: la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios, en la carta de gozo, en la carta especial del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, en su capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Orémosle al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias infinitas por la salvación. Gracias por nuestras vidas, por nuestras familias, por la provisión, por el techo y el abrigo, Señor. Hoy humildemente nos acercamos a ti con la inmensa necesidad de escuchar tu palabra, de escucharte a ti, de escuchar qué tienes para decirnos, escuchar tu consejo, escuchar tus dichos, porque son necesarios para nuestra vida. Es nuestro alimento, es nuestro pan espiritual lo que nosotros necesitamos el día de hoy. Estamos a puertas, amado Padre, de terminar un año difícil, pero de tu mano ha sido diferente, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque durante este año hemos recibido alimento espiritual, porque has preservado nuestras vidas, porque has preservado en muchas ocasiones hasta nuestros trabajos y nuestros quehaceres. Hoy queremos acercarnos a ti como comunidad, como iglesia, como un pequeño rebaño para escucharte, para entender aquellas instrucciones que han sido entregadas a amorosos y santos hombres tuyos en la antigüedad, pero que son aplicables el día de hoy. Tu palabra, Señor, es antigua, pero no anticuada. Tu palabra es ese alimento, ese pan del cielo que ha venido a nuestras mentes, a nuestros corazones, para edificarnos, para salvarnos, para demostrarnos que el Verbo era Cristo, para demostrarnos que la necesidad que tenemos es de un Dios que habla, de un Dios que nos ha entregado una escritura para nuestro alimento. Señor, bendice hoy tu palabra, bendice tu iglesia, bendice todas aquellas personas que están escuchándonos, ya sean miembros de la iglesia o amigos o creyentes que están cercanos a escucharnos. Te pedimos que nos bendigas y que tu palabra tenga un mensaje para nuestras vidas. Lo necesitamos, te lo pedimos por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El título del mensaje del día de hoy es "Porque un Dios nos ha nacido, hecho semejante a los hombres, una profecía cumplida". Y cuando estuve leyendo esa porción, ese versículo 7, hice un énfasis al final que decía, hecho semejante a los hombres. Y lo hemos leído durante las últimas semanas, donde hemos hecho también un énfasis, y lo vamos a estudiar luego que regresemos de unos días de descanso, ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre es el cumplimiento de una profecía. Mejor dicho, de varias profecías que Dios entregó a santos hombres en varias centenas de años antes de que ocurrieran. Una de ellas está descrita por el profeta Isaías en su capítulo 9, versículos 6 y 7. Y que hoy, por ser las fechas que son
y que siempre lo hemos hecho en la Iglesia Bíblica, Semillas de Fe, hemos entregado un mensaje acerca del nacimiento de Cristo. Hace un año, exactamente por estas fechas, expusimos la primera carta, la primera epístola de Juan en su capítulo 1, versículos 1-4, hace un año. Y usamos esa porción de las Escrituras como un punto de partida para explicar en ese momento no los hechos de la Navidad, sino el significado de la Navidad. En ese párrafo de las Escrituras no se explicaban los hechos relativos a la Navidad comunes en nuestros días, como es el pesebre, como son los pastores, como es la Virgen María, como es el nacimiento, la aparición de los ángeles, la persecución de Herodes, etcétera, etcétera, sino que con esa porción de la Escritura hace un año explicamos por qué nació Jesús, quién fue Él y qué vino a hacer. Pero hoy profundizaremos en esa profecía que le entregó el Espíritu Santo al profeta Isaías, en ese momento histórico. Vamos a leer desde el capítulo 9 de Isaías, vamos a leer desde los versículos 1 al 7. Vamos ahí, por favor, y vamos a quedarnos en esa porción de la Escritura. Va a ser importante para nosotros. Isaías capítulo 9, versículos 1 al 7. Dice así la Escritura: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e injusticia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué hermosura de la porción de esta Escritura. Y hoy vamos a partir este tema arrancando de donde les dije que es hecho semejante a los hombres, una profecía que se cumplía. Lo veremos en tres partes. Una primera parte es una continuidad contextual. Nosotros venimos con un mensaje, pero ¿por qué arrancó de esa manera el capítulo 9? Entonces hay que dar una continuidad contextual. Una segunda parte es una profecía anunciada. Y tercero, el cumplimiento ejecutado. Vamos a arrancar con esa continuidad para que entendamos qué estaba diciendo el profeta Isaías. Miren la parte A de ese capítulo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Miren, en la Biblia hebrea, el último capítulo, el último versículo, el capítulo 8, estaba integrado al primero del 9. O sea, vamos a leer el último del capítulo 8, que es el 22, y dice: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. ¿Ven de dónde viene? ¿Ven de dónde viene? ¿Cómo empata ese uno que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia? De ahí viene eso. En la Biblia de las Américas, en ese capítulo 9, versículo 1, no arranca con más. Miren cómo arranca la Reina Valera. Mas no habrá. En la Biblia de las Américas habla con un pero, ¿cierto? Un pero. Y lo que podemos entender acá es que hay un contraste entre oscuridad y luz. Oscuridad y luz. Esa oscuridad del capítulo 8 tenía dos formas de entender. Los que, si quieren leer el capítulo 7 y 8, entenderán mucho más el 9, pero voy a tratar de generar un contexto para que lo podamos entender.
tenía dos formas de entender. Una forma era angustia. Había una gran angustia por la invasión de Asiria. Si uno se va a los mapas históricos, uno ve que Asiria era inmensamente grande, y vemos a las provincias que estaban ahí anunciadas como que iban a recibir ese azote de parte de la invasión. Unas provincias pequeñas, algo pequeño, y un monstruo inmensamente grande que era lo que era Siria. Entonces, eso daba una angustia grande para ellos, pero también una oscuridad por falta de orientación, por pérdida de espiritualidad, y viene de ese famoso texto que está en ese capítulo 8 que dice, miren el 8:19, miren cómo dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. De ahí venía ese problema espiritual para ellos. Así que todo el capítulo 8 termina hablando de tinieblas, termina hablando de tribulación, termina hablando de angustia, falta de orientación, porque muchos decidieron buscar consejo en la palabra de los muertos, no en la palabra de aquel Dios vivo y verdadero, de aquella palabra viva. Y viene ese pero que les dije ahora, o ese más en la Reina Valera de ese capítulo 1, queriendo decir partiendo algo. Ese pero es lo que quiero resaltar en este punto, es esa continuidad contextual. Ese pero nos está anunciando que continúa en el versículo 9. Y es que termina hablando de tinieblas, y ahí viene, como dice el hermano Martin Lloyd Jones, uno de esos peros de la Biblia, uno de esos peros donde a partir de ahí viene una explicación diferente, viene un comportamiento de Dios, viene un consejo de Dios, viene algo que va a sacarnos de lo que estábamos estudiando. Pero las tinieblas no tendrán la última palabra, vendrá la luz. Ahora bien, las tinieblas y la luz en el texto son simplemente una metáfora para referirse directamente a la profecía. Ese es el contexto. Ahí estamos parados. Vamos a ver la profecía anunciada. ¿Cuál profecía? ¿Cuál profecía estaba anunciada ahí? Y esa profecía está desde la parte B del capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 3. Leámoslo nuevamente. Dice la parte B del capítulo 9, versículo 1. Dice: tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 9. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Vemos que hay se habla de un pasado, se habla de un presente y se habla de un futuro. Para Dios es todo plano. Para Dios, que está en la eternidad, hay cosas que todavía no nos han pasado a nosotros, pero que para Él son una realidad. Por eso esos verbos nos pueden en algún momento confundir. Ese trato, miren ese trato de desprecio, ese trato de aflicción y juicio que se encuentran en los capítulos y que se complementan ahora, que se complementan de donde vienen del capítulo 7 y 8, se cumplieron cuando esos asirios invadieron Zebulón y Neftalí. Fueron invadidos. Miren, eso causó un gran sufrimiento y unas inmensas pérdidas. Créanme, esos asirios llegaron a arrasarlo absolutamente todo, y de una forma completamente despiadada. Una forma despiadada. Merecido por lo que habían hecho. Habían dejado a Dios y se habían unido con un pueblo pagano para de atacar a sus hermanos, de atacar a Dios. Y esa ira de Dios vino sobre ellos. ¿Cuál es el contenido de esta profecía? Bueno, él dice: las tinieblas ya no serán más, sino que vendrá luz. Y miren, con esa belleza poética, en el verso 2, el profeta enfatiza lo que ya se había sugerido, digamos que 2 escalones atrás. Vámonos 2 capítulos atrás, vamos al capítulo 7, versículo 14.
Miren cómo dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Miren, ese mayor sitio de desgracia, ese mayor sitio de oscuridad que había en ese momento, que eran estas dos provincias de Zebulón y Neftalí, ahí en esa desgracia, más adelante sería el centro de operaciones, por así decirlo, de nuestro amado Salvador, para llenar de luz excelsa aquella oscuridad. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 12. Y las Biblias que tienen algún título dice, Jesús comienza su ministerio. Fíjense dónde lo va a comenzar, donde había esa tristeza, donde lo habían arrasado todo, donde no había ninguna esperanza. Ahí en ese sitio, nuestro amado Salvador iba a iniciar su ministerio. Mateo capítulo 4, versículo 12, en adelante. Dice así, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, el sector, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Ya entienden por qué Dios, por qué Jesucristo se refiere tan duramente a Capernaum después. Ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo sitio de esa oscuridad terrible, de esa desesperanza terrible, ahí inició su ministerio nuestro amado Salvador. La presencia de Dios se iguala a la luz de la Biblia. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, como dice la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 15. La gran luz que aparecerá es el Mesías. 750 años después, Jesús comenzó su ministerio aquí, en esta misma área de Galilea. La luz incluye la bendición, posiblemente lo que el Mesías iba a traer. Jesús en un momento se paró en el templo en Juan 8:12 y dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz llega con el Mesías. Ahí estaba la profecía. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2 del capítulo 1. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ese Juan Bautista, que vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era de la luz, sino que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. No hay excusa. No hay excusa. Es que a aquel pueblo no le han predicado el evangelio. No. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. No existen excusas. Y nos podemos preguntar, ¿estamos caminando a tientas en la oscuridad? ¿Cuál es la oscuridad que nosotros estamos manejando? ¿Le estamos dando más privilegio a la oscuridad que a la luz de Cristo, a la luz de la palabra, de todo lo que nos ha enseñado en el año? En este momentico de nuestra vida se ha cerrado nuestra existencia y pensamos que no existe más en la vida, que todo se acabó, que me quiero morir, que ya no más esto. Estamos minimizando la luz de Cristo contra una pequeña oscuridad que nos ha caído. Nuestra sociedad tambalea por los efectos de la infidelidad a Dios. Veneramos las imágenes de idolatría del materialismo y nos prostituimos a cualquier deidad que hará que nos sintamos buenos y que se rinde a nuestros deseos y necesidades. Esa es la religión del ser humano, esa es la religión que el hombre necesita, aquella a la cual
le da honra a lo que el hombre piensa. Hemos perdido nuestra esperanza en esta oscuridad espiritual. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto lo siguiente, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y continuando lo que decía ahí, miren, a causa de la venida del Mesías habrá gran alegría. Miren cómo dice esta parte de la Escritura. El pueblo andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 3, multiplicaste la gente. Versículo 3 de ese capítulo 9, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siembra, como se gozan cuando reparten los despojos. La venida del Mesías iba a traer gran alegría, iba a traer gran gozo según Dios. La alegría se regocija en él, su poder y su presencia. El Señor es la fuente de toda alegría. Si a ti te falta alegría, ¿qué pasa con tu relación con el Señor? La promesa aquí se convierte en una palabra dirigida a Dios en forma de acción de gracias. Decía nuestro maestro ahora que nosotros teníamos que tener una gran acción de gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Inmerecederos de su sacrificio, inmerecederos de que ese Dios hombre fuera hacia la cruz del Calvario para morir por nosotros, sus enemigos. Esa promesa de la venida del Salvador tiene que tener gran alegría por parte de nosotros. Vino, se cumplió la promesa, vino la cruz, vino la muerte, la resurrección y está sentado a la diestra del Padre. El profeta glorifica a Dios por lo que hace por el pueblo en la época final. Estamos en la época final. En forma maravillosa ha aumentado el pueblo, el mismo pueblo que primero andaba en tinieblas y luego ve una gran luz. Miren, luego de esa invasión el pueblo quedó muy diezmado, pero luego del retorno de que fueron prisioneros, el pueblo se multiplicó de una manera impresionante, cumpliéndose la palabra, no solamente que el pueblo volviera a retomar una cantidad de habitantes, sino además, si lo miramos el día de hoy, miren la multiplicación del pueblo de Dios, aquellos que vamos a estar junto con Él en la eternidad. Dice la Escritura aquí, dice, se alegrarán en la siega. Mire, era un pueblo agricultor. Y si era un pueblo agricultor, si la siembra estaba multiplicada, ¿cómo era la alegría de ellos? Era plena. Ellos estaban esperando la lluvia presente, la lluvia tardía, todo lo estaban esperando, pero apenas vieron sus campos llenos de flores, del cual iban a salir frutos. ¿Cómo sería esa alegría? Y dice además, ¿cómo se gozarán cuando reparten los despojos? Cuando se ha terminado una guerra y hemos ganado la guerra, repartirse en el botín era de gran alegría. Por eso la Escritura de esa manera. Son dos alegrías que el ser humano en su momento histórico eran muy grandes para ellos. Dios multiplicaría a la gente, no solo cuando el profeta Isaías regresaron del exilio, sino con la multiplicación de su pueblo creyente. Continuemos, versículo 4 de Isaías 9. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. El día de Madián. ¿Ya se acuerdan? ¿Ya saben qué guerra es? Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Cómo se debe entender esta afirmación? ¿Se habla aquí de una batalla a espada? ¿O que Dios ayudará al pueblo de Israel a obtener victoria? Miren cómo dice, como el día de Madián. Ya esto es un argumento en contra. ¿Por qué? Porque de esta forma el profeta recuerda la gloriosa victoria de Gedeón. Escógeme 300 hombres nomás. Bueno, allá afuera hay más de 130,000. Escógeme 300 hombres. Él libró la batalla contra los opresores, contra los madianitas. Pero fue una victoria sin el uso de espadas, sin la intervención del hombre. Los 300 hombres que Gedeón guiaba quebraron los cántaros vacíos que tenía en sus manos
tomaron antorchas en su mano izquierda, trompetas en la mano derecha, tocaron las trompetas, dieron un grito de guerra y el ejército enemigo se levantó de un salto, preso en pánico y se dispersó, se mataban entre ellos. Fue una huida completamente descontrolada y la vemos en Jueces 7:15 en adelante. Así Dios en ese tiempo, en una forma extraordinaria, sin la ayuda del hombre, ayudó y libró a su pueblo. La situación en el período final será igual. Se nos está anunciando que hay una batalla final. Ya tenemos la victoria. Ya ese día D pasó. El día B de victoria es completamente asegurado. Y al final de la escritura vamos a ver cómo le pone Dios un sello a lo que yo estoy diciendo. Entonces Dios, otra vez, sin espada y poder, sin que los humanos contribuyeran en nada, en forma milagrosa, quebrantará el dominio opresivo del enemigo de nosotros y librará a su pueblo de la mano de ese opresor que tenemos. Ahí estaba en la profecía, ahí está en la profecía. Jesús, en la sinagoga en Nazaret, el asistente le entregó una copia del rollo que contenía Isaías y él lo abrió en el capítulo 61, versículo 1 y empezó su lectura. Lucas, nuestro médico, nuestro historiador, registra la escena en Lucas 4:18. Vamos ahí, por favor. Lucas 4:18. Dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En el verso 5 de ese Isaías 9 es una alusión a una paz definitiva. El significado para siempre ha llegado a su fin el conflicto, la opresión, la tiranía, es decir, el castigo, la ira, el juicio. La redención del Nuevo Testamento es una redención final, es perfecta, es definitiva, porque dice así: porque todo calzado que llevaba el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Luego de que el guerrero se viste con todo su atuendo, se viste con todo el apresto para salir a la batalla, luego que termina la batalla, todas sus prendas están ensangrentadas, todo lo que él recogió de la batalla era quemado como pasto, ya no se necesitaba más. ¿Qué quería decir eso? Que vendía una redención, había una paz definitiva y era para siempre. Y como vuelvo y lo repito, la redención del Nuevo Testamento es una redención final. Nos quitaremos todos los atuendos de la batalla, todos nos los quitaremos porque será una paz perfecta. Ahora miremos ese cumplimiento ejecutado. Versículos 6 y 7. Vamos a leerlos. Versículos 6 y 7 del capítulo 9. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Hay unas Biblias, por ejemplo, la Biblia de las Américas, este nombre lo fusiona en uno, lo dice admirable consejero. En otras versiones son separados: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es el mismo niño que nosotros vimos en Isaías 7:14. En Isaías 7:14 que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nacimiento de ese niño era un obsequio de Dios. Él es un niño, pero él también es hijo desde los primeros tiempos. El Mesías fue reconocido como el hijo de David, un heredero legítimo del trono de David y el hijo de Dios. Él hará en alguna forma maravillosa y única aparecer en la escena como un niño y nacerá como un ser humano. Todavía, él
será dado. Es un hijo por excelencia. Él es verdaderamente único, Dios encarnado. Esta es una doctrina excelentísima. Nuestro Dios es un Dios encarnado. Esto es lo que el apóstol Pablo, como la forma del apóstol Pablo vino a entenderlo. Y tomaremos varias partes de Colosenses capítulo 1. Miren, se las voy a juntar todas para que lo tengan en un contexto. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque el Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria, en el Colosenses capítulo 1. Así vino a entenderlo el apóstol Pablo. El rey esperado era humano y era divino. Él será Dios hombre. Él tendrá todos los atributos de Dios y las características de un hombre. Él no es ninguna figura grotesca de ciencia ficción, no, sino es la perfección. Dios, el Dios hombre es la perfección, una perfección de amor, una perfección en todos sus atributos. Además, este niño ocupará una posición de dignidad. Miren cómo dice en el versículo 6. Y el principado sobre sus hombros, y el principado sobre sus hombros, en ese versículo 6, Jesús se acercó y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda potestad sobre sus hombros estaba toda esa potestad en una posición inmensa de dignidad. Y además dice que su reino no tendrá fin. Versículo 7 del capítulo 9. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Este niño llegará a ser un gobernante justo que cumplirá todas las esperanzas de la familia del rey David, como lo vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 13 al 16. El niño deberá ser un rey, un gobernante, un soberano. Sin embargo, él no será meramente un rey humano como los que nosotros conocemos aquí. Claramente, él es el Mesías, el ungido de Jehová. Ahora, este bebito, este niño, Dios lo exaltará hasta lo sumo, como lo hemos visto en Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese bebecito, ese niño. Pero ¿qué clase de niño era? Miren la descripción que nos entrega a nosotros, miren el carácter, la descripción que nos entrega el profeta Isaías de él. Primero nos dice, admirable. En las traducciones se dice maravilla. Era una maravilla, era admirable. Así como el ángel del Señor en Jueces 13:18 dice en respuesta a Manoa, cuando ésta le pregunta que su nombre es, y le dice que su nombre es maravilloso. Así, el Mesías aquí sencillamente se llama maravilla. Maravilla. No es solo esto o aquello que es maravilloso acerca de él. Él mismo, totalmente, él es admirable. Él es admirable. Es totalmente imposible para la raza humana entender toda la persona de Cristo. Pero es plenamente admirable. Este niño que nace de la Virgen es un hombre, así como nosotros, de carne y sangre, y sin embargo, así como Dios, el niño tiene todas las cosas en su mano y poder. Con esto surge una pregunta. ¿Qué clase de ser es este? ¿Este es un hombre o es Dios? Para aquellas personas que de pronto nos ven a veces por primera vez. Bueno, Jesucristo eran las dos cosas. Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios en una misma persona.
Dios en nuestra carne y sangre, Emmanuel, Emmanuel. Este niño era el admirable, el milagro de todos los milagros. No existe otro milagro igual a este, un milagro de milagros, pero este mismo Dios es el verdadero auxiliador y el mismo salvador de la humanidad. Gobernará con la profundidad indefectible de la sabiduría que le acompaña. Él no necesitará a consejeros ni a un gabinete. Él es consejero. Cristo es consejero admirable. En Él habita la sabiduría infinita. Venga, por favor, ve con tu corazón, con tu vida, con tu cuerpo, con todo. Ve a Él, escucha a Jesús. Él es un consejero admirable. Él no se equivoca. Lo que Él te diga, lo que Él te insinúa, lo que pasa en tu vida, es porque Él es un consejero admirable. Él no está aprendiendo. Él lo sabe todo. En Lucas 6:46, el mismo Señor les hace un gran reclamo que posiblemente no lo puede estar haciendo hoy a más de uno de nosotros. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Él tiene toda la sabiduría, absolutamente toda la sabiduría. Y si lo que te está diciendo ahora te parece duro, él sabe de qué se trata. Él es digno total de toda nuestra lealtad, porque su consejo va más allá de nuestras limitaciones humanas. Ahora estamos estudiando en la escuela los atributos, y hay atributos difíciles de entender para nosotros. Quizás, no sé si cuando estemos en su presencia podamos entenderlo, no sé, o nos llevará eones de años entender muchas cosas, porque Dios es casi que inentendible para nosotros. Pero es digno de toda lealtad porque su sabiduría es grande y excede nuestra limitación como seres humanos, nuestras limitaciones humanas. Jesús les extiende una invitación a todos los que están necesitados de un consejo maravilloso, y vamos todos, por favor, a Mateo 11:28. Hay una extensión de una invitación para todos aquellos que necesitamos su consejo, su calor, su palabra. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Su consejo descansa, sus dichos son de descanso para nosotros. Pero además se nos dice que es un Dios fuerte. Él está repleto de toda la omnipotencia que nosotros nos podamos imaginar. Él es un Dios único, fuerte. Literalmente, Él es una especie de descripción de Dios héroe. Más o menos es así la descripción, o en el griego, el Gibor. Él es un Dios absolutamente poderoso. Y en el Antiguo Testamento siempre se refiere a él como una deidad completa y absoluta. Es un Dios fuerte, es un Dios absoluto. El Mesías es todo poder, Dios vivo y verdadero, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Cristo es todopoderoso. En Nehemías capítulo 9, versículo 32, desde la antigüedad, mire cómo se decía: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres, a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Un Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y lleno de misericordia. Jesús dijo: el Padre y yo somos uno, como lo dijo en Juan 10:30. El Mesías es Dios mismo y Él es capaz de salvar a todos los que confían en Él. No va a existir nadie que diga en el infierno que fue a Cristo y fue rechazado. Él tiene toda la capacidad de salvar a todos aquellos que vayan a Él en arrepentimiento y fe. Él no tiene nada menos que la omnipotencia completa de Dios en su orden.
lo que Él ideó, Él es capaz de hacerlo. Permitamos que Cristo sea ese Dios poderoso en nuestras vidas. Llevemos ese Dios fuerte, grande, temible, ganador, llevémoslo en nuestras vidas. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos guarda, Él es el que nos proteja. Decían ahora que estábamos en el cuenco de su mano, ahí cabemos todos y Él nos está protegiendo. Además, se nos dice el profeta que es Padre eterno. Padre eterno. Él es eternamente un Padre. Él es adorable, Él es paternal, Él es dedicado, es servicial, es fiel, es sabio, es guardián, es proveedor y es protector. Esas son las características de un padre. Ese es el padre que está anunciando el profeta Isaías ahí. Ese niño iba a ser Padre eterno, con todas estas características que les acabé de decir. El Salmo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Teme de Jehová. Tendrás todo esto. Dios será fiel contigo, sabio, guardián, proveedor, protector, dedicado. Él es la única y verdadera imagen y ejemplo de un Padre perfecto. El ejemplo a seguir. Él es digno de ese nombre, de llamarse Padre. Nosotros podemos tener la seguridad perfecta de una relación íntima del amor con ese Padre celestial. Cuando el cuerpo de Cristo es lacerado en la cruz del Calvario, cuando es molido en la cruz del Calvario, cuando Él muere, se rompe el velo del templo de arriba a abajo para que nosotros tuviéramos acceso directo al Padre. Ya no se necesitaban sacerdotes. Tenemos acceso directo cada vez que tenemos el rostro en nuestros cuartos, cada vez que abrimos la Sagrada Escritura, cada vez que nuestras vidas caminen conforme al carácter de Cristo, estamos expuestos al Padre. El apóstol Pablo nos amonesta en Romanos 8, capítulo 15 al 18. Romanos 8, capítulo 15 al 18. Dice Romanos 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hay un Padre que ha adoptado, hay un Padre que nos ha adoptado a un precio incalculable. Por Él clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos conjuntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí es un Padre digno que nunca te dejará y nunca te desamparará, jamás. Es tu Padre eterno. Si tú no naciste con un padre, no tuviste un padre terrenal, este Padre es sublime, es más grande, tiene todas las características esenciales que un padre debe tener. Ve a Él. Así que después de lo que hemos visto, después de que se ha peleado esa batalla con éxito y se ha logrado la obra de redención, se manifiesta a los suyos como un Padre eterno, lo que acabamos de ver, con amor eterno y verdadero, con preocupación paterna, se dedica a los suyos y ahora gobierna su pueblo en paz. Y como es llamado por el profeta Isaías, príncipe de paz. Príncipe de paz, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, como nosotros lo decimos. Él gobierna sobre su gente con la paz. La paz que Él da es eterna. Él es una personalización de la paz. Por lo tanto, Él gobierna sobre sus gentes redimidas como un príncipe que trae la paz. Una paz que nosotros no la entendemos porque el mundo ha hecho miles y cientos de tratados de paz y vemos esa paz como eso que el mundo maneja, que es completamente incumplida, que se transan unas cosas y se hacen otras cosas. Esa no es la paz de Él. Él es el príncipe de paz, es una paz perfecta. No entendemos cómo es. En la aparición después de la resurrección, Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. El resultado de su segunda venida en nuestros corazones
por la fe es la paz perfecta. Cuando Él regrese, cuando nosotros lo veamos, cuando suene esa final trompeta, nosotros inmediatamente tendremos una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él es el príncipe de paz y viene a traer la paz. Él es la paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el canal por el cual el Dios, nuestro Dios Padre, nos perdonara nuestros pecados, y esa reconciliación se dio por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, como dice también Colosenses. Él nos da su paz indescriptible en el momento que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Y para terminar, miren cómo dice ese versículo 7 al final: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese celo es un sello. Es un sello. Él firmó, Él atestigua que lo que Él dice se hará, y no se hará ni más ni menos. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto: su pacto, sus promesas, sus profecías ya están cumplidas, y su pueblo dirá amén. Su pueblo dirá amén. ¿Cómo aplicamos varias de estas cosas en nuestras vidas? Hubo una noche muy oscura en la historia de la humanidad, completamente oscura. La muerte del rey fiel, el justo, aquel rey fiel y justo que murió como si fuera un traidor y como si fuera injusto. Él había cargado todo sobre sus hombros, todo el pecado de la humanidad seleccionada por el Padre. La ejecución del santo por los pecadores, aquellos por los cuales él vino a morir, lo habían matado, lo habían asesinado. Mas aquella noche no tuvo su fin ahí, sino que 72 horas después amaneció con gran poder. Y es que el justo resucitó, se levantó de la muerte victoriosa. La vida venció a la muerte, la luz venció a la oscuridad. Ya la guerra está ganada. Estamos en unas batallas, pero la guerra definitivamente se ganó. Jesucristo, el que es el camino, que es la verdad y la vida misma, tiene el poder para traerte a ti de la muerte a la vida. Aquí, a ti, amigo, tú que no estás en Cristo. Él tiene ese poder porque Él es llamado, Él es el camino, la verdad y la vida. Él puede dar vida a tu vida, vida a tu muerte. Tú estás muerto espiritualmente. Él puede sacarte de ese desaliento y llevarte a esa esperanza. Él puede llevarte de la insatisfacción, llevarte a la llenura, de la angustia a la paz. Ese Cristo del que estamos hablando. Puedes intentar lo que quieras, puedes probar lo que quieras, pero puedo asegurarte que no hay otro camino para que encuentres un nuevo y duradero amanecer en tu vida. Jesús es la única senda cierta. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana, como dice Apocalipsis 22:16. Te invito a que hoy mismo abras tu corazón y tu alma a Cristo Jesús. Él depositará en ti su aliento de vida, te traerá literalmente de muerte a vida, te llenará de esperanza, te abrigará con su amor eterno, te dará paz, la paz que se prepasa todo entendimiento en este mundo completamente turbulento. Existe un adagio popular que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y de hecho, hoy, como dice 2 Corintios 6:2, hoy es el día de salvación. Clama con fe a Él, a ese Dios que te acaba de decir que es todopoderoso, que es un Padre eterno, que es un leal consejero y que es un príncipe de paz. A Él, clama a Él con fe, a ese creador del universo, que está atento a tu súplica y a los anhelos de tu corazón. Invítale hoy a tu corazón genuino, un corazón genuino, que Él cambiará, el Espíritu Santo cambiará ese corazón que tú tienes rebelde, que ha levantado el puño contra Él, te lo hará y te entregará una cerviz que se doble delante de su señorío. Para ti, Cristo debe ser tu Salvador y tu Señor,
no tu juez implacable, que puede condenarte para la vida eterna. Y para la iglesia, hay cosas que recordar aquí para la iglesia. Miren, hay un llamado a atención y es la iglesia, no te dejes envolver por las tinieblas de afuera. Afuera hay unas tinieblas. No nos dejemos envolver. Sus luces de neón son grandes y las vemos con grandes colores y con grandes formas. Allá hay unas tinieblas de afuera. La iglesia no debe dejarse permear por ellas, no debe dejarse confundir por ellas. Cristo es luz. La descripción de esa luz está en la Sagrada Escritura. Iglesia, quiero que recordemos lo siguiente. Cuando tú pusiste la fe en Cristo, inmediatamente adquiriste un consejero maravilloso. Buscas a alguien que te aclare de tu confusión y te dé sabiduría. O has perdido esa maravilla de Cristo. No, revive ese fuego. Si tú estás pensando que tu vida hasta aquí llegó, que ya no para qué vives más. Yo no quiero salir a ninguna parte, yo no quiero ya comprar nada, no quiero nada en la vida. No, no, por favor, ve a ese consejero, alégrate, te dio la salvación, tienes vida. Tu vida y todas tus cosas terminará cuando Él decrete que se vayan a terminar. Mientras tanto, gózate en Él. Tienes techo, tienes abrigo, tienes amigos, tienes hermanos en la fe. Tú tienes un maravilloso consejero. Entra en su palabra, escucha su maravilloso consejo. Solo hay una persona a quien buscar. La iglesia que no se olvide de eso. A veces nos encontramos con creyentes que dice uno si son creyentes o no. Cuando creíste en Jesucristo, amada iglesia, confiaste en un Dios completamente poderoso. Si te sientes confundido en un mundo que está completamente confuso, si llevas una supercarga pesada que está demasiado pesada para llevarte solo, tienes un Dios poderoso, está la fuerza de Él, no hay nada más que Él, no hay nada que Él no pueda llevar a cabo ni Él no pueda cargar por ti. Él es capaz de salvar a todos los que confían en Él. Suelta ese fardo. Venid a mí todos aquellos que estén trabajados y cansados, y yo os haré descansar. No se nos olvide, iglesia, esto, porque nos vamos a confundir con la gente de la calle. Afuera hay un gran leprosorio. Entre ellos no sienten la fetidez de la podredumbre de sus carnes. La única parte es la iglesia. ¿Quieres oler a ellos o quieres estar en la iglesia? Cuando creíste en Jesucristo, amada iglesia, es porque tienes un Padre eterno. Te sientes huérfano, sientes que nadie te cuida, te sientes inseguro. Tú tienes siempre a quien adorar, a quien arrimarte, alguien que está completamente interesado en ti. Es ese Padre eterno, Padre que en la Escritura dice que nosotros somos declarados hijos suyos. Pasamos de criminales, que lo odiábamos, que para nosotros Dios era una figura rara, un viejito de canas, de barbas, a ser un Dios grande y poderoso. Él quiere cuidarte, Él quiere darte paz. Ese Padre nunca te expulsará ni te abandonará. Él nos debe dar una seguridad eterna. Estas profecías que nosotros vimos hoy, la del capítulo 7, versículo 14 y el capítulo 9, versículos 1 al 7, son profecías que nos tienen que dar completa alegría y gozo. En la demostración que dio el profeta, nos la podemos trasladar a esta época y entendemos perfectamente cada una de ellas. Va a llegar el momento en que tendremos que despojarnos de las armas, despojarnos de todo lo que teníamos, porque ya la batalla se habrá ganado y eso se quemará. Hay un anuncio de que todo eso ya se ha ganado. Iglesia, cuando confianza en Jesucristo, pues tenemos el príncipe de paz como un gobernante. Él es nuestro gobernante, el príncipe de paz. Si hay una guerra en tu corazón, si hay una tormenta en tu corazón, si estás ansioso o inquieto, aquí está el único que puede darte paz interior profunda. Necesitas un pastor por días tempestuosos. Permite que Él, que Jesucristo, sea tu príncipe, tu príncipe. Orémosle al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en este día hermoso, este día escogido por ti, para que tu pueblo se rindiera delante de ti a escucharte, te queremos dar las gracias. Gracias por nuestro amado Jesucristo, gracias por ese milagro del pesebre, gracias por
por esa estrella que guió a aquellos hombres que fueron a adorarlo después. Gracias por cada uno de esos eventos que nos mostraron que tus profecías eran perfectas, que se fueron cumpliendo una a una. La insensatez del mundo, la rebeldía del mundo hace que las oculten, que no las entiendan, que las confundan, que las tergiversen. Pero tu palabra es completamente clara. Tu palabra tiene que darnos hoy aliento de vida. Tiene que darnos hoy toda esperanza para que nosotros tengamos en ti a ese príncipe, a ese padre, a ese consejero, a ese admirable de parte de nosotros. Gracias por la profecía cumplida, amado Dios. Gracias porque vamos a reposar en ella. Y aquella profecía que dice que sonará la final trompeta y que veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores venir a gobernar. Esa es la profecía que nos llena de supremo gozo y alegría, porque estamos esperando a aquel que nació en el pesebre, a aquel que tuvo una vida pública perfecta, un Dios que se encarnó, que fue hombre completamente, pero que nunca pecó, aquel que inició un ministerio cuando se abrieron los cielos y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo completa y total complacencia. Fue tentado, pero no pecó. Y se fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros, por sus enemigos, por aquellos que habíamos levantado el puño contra él. Así que, Padre, te damos gracias por nuestro amado Jesucristo y por la obra. Gracias por tu Espíritu Santo que aplica esa vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero que vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entregada por el Príncipe de paz.